El último viaje de Pablo, un legado de fe y sacrificio. Pablo de Tarso, un hombre que había comenzado su vida como un fervoroso fariseo llamado Saulo, caminaba ahora por las calles de Roma. Cada paso que daba hacia su destino final estaba lleno de paz, aunque el final de su vida terrenal se acercaba. Las cicatrices en su cuerpo, recuerdos de persecuciones y flagelaciones, apenas comenzaban a narrar la historia de un hombre que había dado todo por el Evangelio. Su corazón, sin embargo, seguía siendo el mismo de aquel joven que años atrás había sido derribado por una luz cegadora en el camino a Damasco. Desde ese día, su vida ya no fue la misma. Como Saulo, había sido un enemigo implacable de los cristianos, creyendo que defendía la pureza de la fe judía al perseguir a los seguidores de Cristo. Recordaba cómo había estado presente en la lapidación de Esteban, uno de los primeros mártires de la Iglesia, y cómo aprobaba su ejecución. Pero aquel encuentro con Jesús lo cambió todo. La voz que escuchó resonaba aún en su mente. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Esa pregunta lo perseguía desde entonces y al mismo tiempo lo llenaba de propósito. Tras recibir la vista nuevamente en Damasco, Saulo se convirtió en Pablo, el incansable apóstol que llevaría el mensaje de salvación no solo a los judíos, sino también a los gentiles, los no judíos. La misión que le fue encomendada por Cristo mismo lo impulsaría a viajar incansablemente a lo largo del Imperio Romano, fundando iglesias y escribiendo cartas llenas de doctrina y amor por los nuevos creyentes. Su ministerio fue vasto, pero también lleno de dificultades. Los sufrimientos de Pablo enfrentó todo tipo de sufrimientos. En varias ocasiones fue azotado, apedreado y dejado casi muerto. Fue encarcelado más de una vez, y durante uno de esos encarcelamientos escribió lo que hoy conocemos como las epístolas de la prisión, cartas dirigidas a las iglesias en ciudades como Éfeso, Filipos y Colosas. Para Pablo, el sufrimiento no era una señal de fracaso, sino de triunfo espiritual. Él creía firmemente que sus padecimientos le permitían participar en los sufrimientos de Cristo. En una de sus cartas escribió: «Me glorío en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza». Romanos 5, 3-4. Para él, cada dificultad era una oportunidad para crecer en fe y demostrar su amor por Jesús. A lo largo de sus viajes, Pablo nunca perdió la esperanza, incluso cuando fue traicionado, malentendido y abandonado por algunos de sus propios compañeros. Sin embargo, lo que más lo fortalecía era su convicción de que estaba cumpliendo el propósito de Dios. Las iglesias que fundaba crecían en número y el Evangelio se extendía más allá de las fronteras del judaísmo. Los gentiles comenzaban a abrazar el mensaje de Cristo y el sueño de una comunidad mundial de creyentes empezaba a hacerse realidad. El arresto en Jerusalén y el viaje a Roma, todo parecía ir bien, hasta que regresó a Jerusalén después de su tercer viaje misionero. Allí, Pablo fue arrestado tras ser acusado falsamente de haber profanado el templo al traer a gentiles a la zona prohibida. Los líderes judíos, que veían en Pablo una amenaza, lo llevaron ante el tribunal, y aunque algunos intentaron asesinarlo, él apeló a su ciudadanía romana, un privilegio que le permitió pedir ser juzgado directamente en Roma. El viaje hacia Roma fue largo y peligroso. Durante el trayecto en barco, Pablo y sus compañeros de viaje enfrentaron una tormenta tan feroz que su nave naufragó en las costas de la isla de Malta. Pero, incluso en medio de la calamidad, Pablo continuaba predicando y demostrando el poder de Dios, sanando a los enfermos y testificando del amor de Cristo a todos los que encontraba. Finalmente, llegó a Roma, donde fue puesto bajo arresto domiciliario.
Aunque estaba encadenado, se le permitió recibir visitas y continuar escribiendo cartas. Durante esos años en Roma, Pablo escribió algunas de sus epístolas más profundas, alentando a las iglesias a permanecer firmes en la fe a pesar de las persecuciones que se avecinaban. El contexto en Roma y la persecución de Nerón Roma bajo el reinado del emperador Nerón se estaba convirtiendo en un lugar peligroso para los cristianos. Nerón, conocido por su crueldad y excentricidades, había encontrado en los cristianos un conveniente chivo expiatorio para culpar por el gran incendio de Roma, un desastre que destruyó gran parte de la ciudad en el año 64 después de Cristo. Aunque muchos sospechaban que el propio Nerón había causado el incendio para construir su lujoso palacio, él apuntó a los cristianos como responsables. Las persecuciones que siguieron fueron brutales. Los cristianos eran capturados, torturados y ejecutados de las formas más crueles. Algunos fueron arrojados a las fieras en el Coliseo, mientras que otros fueron crucificados o quemados vivos para iluminar los jardines del emperador por la noche. Fue en este clima de miedo y violencia que Pablo fue llevado a juicio. Aunque anteriormente había sido absuelto, esta vez la situación era diferente. Roma estaba bajo una intensa presión política y los cristianos eran vistos como una amenaza. Pablo, como uno de los líderes más prominentes de la iglesia, fue sentenciado a muerte. El martirio de Pablo, el final de una vida de entrega. Cuando Pablo recibió la sentencia de muerte, ya no era el hombre joven y vigoroso que había recorrido miles de kilómetros para predicar el evangelio. Su cabello y barba estaban encanecidos. Su rostro llevaba las huellas de los años y su cuerpo cargaba las cicatrices de innumerables persecuciones y sufrimientos. Sin embargo, su espíritu seguía tan fuerte y valiente como en los días de su juventud, cuando había sido llamado por Cristo. La orden de ejecución llegó en medio de una persecución feroz contra los cristianos en Roma. Nerón, en su afán por desviar la atención pública del gran incendio de Roma, había hecho de los cristianos su blanco principal. Pablo, al ser una de las figuras más reconocidas de la fe cristiana, fue uno de los objetivos prioritarios del imperio. A pesar de haber vivido bajo arresto domiciliario durante algún tiempo, predicando y escribiendo cartas, sus días de libertad limitada llegaban a su fin. Los soldados lo llevaron fuera de los muros de la ciudad, a un lugar conocido como Aquae Salviae, o las Tres Fuentes. Este era el sitio designado para la ejecución de ciudadanos romanos, donde las decapitaciones se realizaban con precisión y rapidez. Pablo, por su ciudadanía romana, tenía derecho a una muerte más digna que la crucifixión, la cual estaba reservada para los esclavos y criminales de menor rango. A medida que se acercaba al lugar, no había indicios de temor en los ojos de Pablo. Sabía que la muerte no era el fin, sino una transición hacia la vida eterna junto a su Salvador. Desde hacía mucho tiempo, Pablo había abrazado el sufrimiento como parte de su misión, y ahora, con la misma convicción con la que había enfrentado flagelaciones, naufragios y apedreamientos, estaba listo para enfrentar el martirio. Mientras se arrodillaba y el verdugo levantaba la espada, Pablo pudo haber recordado las muchas palabras que había escrito a sus seguidores. En su carta a los filipenses había dicho: «Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia». Filipenses 1:21. Su vida había sido entregada enteramente a la causa de Cristo y ahora estaba dispuesto a ofrecer también su muerte. El golpe de la espada fue rápido y certero. En un instante, Pablo pasó de este mundo al siguiente. Su cuerpo cayó, pero su alma fue llevada a la presencia de aquel a quien había servido con devoción y pasión durante décadas. Los relatos dicen que donde su cabeza tocó el suelo, tres fuentes brotaron milagrosamente.
un signo para los creyentes de la bendición que su vida y sacrificio habían traído. Los cristianos romanos, con gran cuidado y reverencia, recuperaron el cuerpo de Pablo y lo enterraron en un lugar sagrado.